Vamos a comenzar a tratar un método que sirve para resolver ecuaciones diferenciales lineales de cualquier orden, pero especialmente vamos a centrarnos en ecuaciones de primero y segundo orden, en donde pues es más comúnmente aplicado este método. ¿De qué se trata? Bueno, primero voy a comenzar con un pequeño resumen de lo que ya hemos estado viendo en las lecciones anteriores. Primero, si pensamos en el conjunto de las ecuaciones de segundo orden, o sea, si pensamos en ecuaciones de la forma y' igual a alguna función de x, y y y', este conjunto, por supuesto, es un conjunto infinito, y de este conjunto una parte muy pequeña son las ecuaciones lineales. Entonces, ese caso pues es particularmente interesante porque hay muchas cosas que podemos decir acerca de sus soluciones, como ya hemos visto, y afortunadamente también, como ya se mencionó, en muchas aplicaciones, particularmente dentro de la física, uno se encuentra con ecuaciones de esa clase. Es decir, aquí dentro estarían las ecuaciones que tienen la forma y' más p de x por y' más q de x por y igual a r de x. Estas son, recuerden, las ecuaciones de segundo orden lineales, las cuales pueden ser homogéneas si la r vale 0 o inhomogéneas si la r es diferente de 0. Noten que lo que sean las funciones p y q realmente no es importante. Aquí la diferencia importante simplemente viene dado por si la r es 0 o no es 0. Y lo que ya hemos visto es que para resolver una ecuación de esta clase, con p, q y r arbitrarias, uno puede comenzar con resolver primero la ecuación homogénea correspondiente. Y lo que ya hemos visto es que una ecuación como esta, suponiendo que p y q son funciones bien comportadas, por lo menos que sean continuas o que tengan derivadas continuas, bueno, en esos casos lo que ya sabemos es que uno va a poder encontrar en principio un par de soluciones, y1 y y2 les hemos llamado, que forman un conjunto linealmente independiente y que sirven para expresar la solución general de una ecuación de esta clase. También ya sabemos que si uno ha encontrado una de estas soluciones, digamos y1, la y2 se puede construir en principio simplemente mediante integrales. Y una vez que tenemos este conjunto y1, y2 de soluciones de la ecuación homogénea, mediante el método de Lagrange uno puede encontrar la solución general para la ecuación inhomogénea, simplemente de nuevo calculando integrales, que sería pues el problema digamos más complicado que tendríamos en esos casos. El problema aquí pues se reduce, de acuerdo con lo que acabo de mencionar, a poder encontrar una solución por lo menos de la ecuación homogénea. Si podemos encontrar en forma explícita una solución, una segunda solución se puede obtener mediante la fórmula que ya hemos visto previamente, y conociendo y1 y y2 uno puede construir también la solución general de la ecuación inhomogénea. Entonces se ve que aquí el punto de partida sería el tener por lo menos una de estas soluciones. Y lo que ya hemos visto es que en algunos casos, a veces por inspección, a veces si los coeficientes son constantes o si la ecuación tiene una forma muy especial, uno puede encontrar una o dos inclusive de estas soluciones en varias ocasiones. Pero el caso general donde p y q son pues funciones de x, no precisamente constantes, o no estamos hablando de una ecuación del tipo de Euler, pues uno tiene el problema de cómo encontrar al menos una solución. Y precisamente esta técnica de las soluciones en serie nos dan una manera que uno puede emplear en principio para resolver cualquier ecuación de esta última clase. ¿De qué se trata? Bueno, el método es muy similar, como veremos, a lo que habíamos visto no hace mucho cuando se trató el caso del método de los coeficientes indeterminados. Es decir, lo que vamos a hacer aquí, grosso modo, es buscar alguna solución de la ecuación homogénea que se puede expresar mediante lo que se llama una serie infinita, es decir, algo, por ejemplo, de la forma una suma desde n igual a 0 hasta infinito
de a sub n x a la n, donde estas a sub n que aparecen aquí son constantes indeterminados. Entonces, en ese sentido decía, esto se parece un poquito al método de los coeficientes indeterminados que habíamos visto antes, con la enorme diferencia de que aquí vamos a tener típicamente una infinidad de coeficientes por determinar. Entonces no es algo tan simple como lo que habíamos visto previamente. La diferencia es que, a pesar de que aquí tenemos una infinidad de coeficientes por determinar, este método es bastante general, así es de que eso es lo que hace que esta técnica pues valga la pena tratarla con un poquito más de detalle. Aquí pues hay varias cosas que mencionar. Una de ellas, muy importante, es que esta expresión, esta serie, no quiere decir realmente que estemos pensando en una suma infinita, sino que aquí hay que señalar que lo que una serie representa en realidad es el límite, cuando n mayúscula tiende a infinito, de las sumas parciales, en donde tenemos un número finito de términos. Entonces uno se fija en la suma de estos n mayúscula más 1 términos. Esto comienza desde 0, entonces en total serían n mayúscula más 1 los términos que tendríamos aquí. Esto sería un polinomio, y lo que queremos decir por una serie, esta especie de suma infinita, es en realidad el límite de esto que se llama las sumas parciales. Pero para fines prácticos uno puede tratar estas series de una manera muy similar a los polinomios, a las sumas finitas, porque afortunadamente las series de potencias tienen propiedades que las hacen particularmente simples en cierta manera, como voy a ir explicando poco a poco. Entonces, el problema aquí es que si tenemos una suma finita como la que aparece aquí dentro del paréntesis, allí si las an y esta x es una variable real, por ejemplo, pues no hay ningún problema para fijarse en un polinomio de cualquier grado que uno quiera. El problema cuando hablamos de límites es que los límites no necesariamente existen, es decir, una serie no necesariamente es convergente. Entonces eso precisamente aquí causa diferencias importantes, es decir, aquí tenemos que tener cuidado en principio acerca de la convergencia de una serie, de una especie de suma infinita como esta. Realmente una suma infinita nunca la vamos a calcular, sino que, como dije, esta expresión en realidad representa esto que está aquí escrito a la derecha. Ahora, lo que se puede demostrar, y no vamos a entrar en los detalles, es que si x es una variable real, entonces existe algún abierto, algún intervalo centrado en 0, en donde esta serie es convergente. Bueno, en algunos casos extremos, el radio de esta vecindad o de este intervalo puede ser 0, es decir, hay series que solamente convergen cuando la x vale 0. Vean que claramente si la x vale 0, pues aquí no hay ningún problema. Los términos que vamos a ir incluyendo en esta suma van a ser 0. El único que no sería 0, si la x vale 0, sería el término inicial. Recuerden que 0 a la 0 por definición es 1. Así es de que si la x vale 0, desde n minúscula igual a 1 en adelante, los términos que vendrían aquí sumándose serían 0, y ahí no hay ningún problema, la serie converge. Pero en este caso pues no es nada interesante, porque si tenemos una función que solamente está definida en un punto, pues eso, digamos, difícilmente nos va a servir para resolver la ecuación que nosotros queremos aquí tratar. De hecho, lo que nos interesa es tener alguna solución de la ecuación homogénea para comenzar, pero que sea válida en alguna vecindad del origen que no tenga un radio 0. Entonces, aquí precisamente lo que nos interesa es que las soluciones que andamos buscando sean convergentes para x. Aquí este eje horizontal precisamente corresponde a los valores de x, y va a existir en general, repito, una cierta vecindad del origen en donde esta
serie va a ser convergente, y vamos a ver en unos momentos cómo se determina, cómo se puede calcular el radio de convergencia de una serie de este tipo. Entonces, lo primero decía es que una serie no es exactamente una suma infinita, sino que es más bien el límite de una sucesión de sumas finitas. Lo bueno es que cuando una serie de estas, una serie de potencias, converge en alguna cierta vecindad del origen, por ejemplo, automáticamente dentro de ese dominio, en ese intervalo, uno puede tratar esta serie de una manera muy parecida a lo que uno hace en el caso de un polinomio, es decir, uno puede integrar término a término, derivar término a término. Entonces, por lo menos para los puntos que están en este intervalo, uno va a poder calcular la derivada de una serie como esta de esta forma. Insisto, como si se tratara de un polinomio común y corriente, es decir, vamos a tener n por n a la x menos 1. Vuelve a ser una serie infinita en general, pero esta serie pues se obtiene derivando término a término. Entonces, esas son las propiedades agradables que hacen que este tipo de soluciones, pues aunque no es algo del todo trivial, y precisamente lo que hace que el problema no sea trivial, pues es el hecho de que tenemos en general una infinidad de coeficientes que tenemos que determinar. Eso es lo que va a resultar complicado regularmente, como ya iremos viendo en los ejemplos más adelante. Entonces, como decía, la ventaja de este método, a pesar de la complejidad que significa tener una infinidad de incógnitas, es que esto permite resolver en forma bastante general ecuaciones como la que aquí nos interesa, y vamos a ir viendo un poquito más adelante bajo qué condiciones se puede asegurar que por lo menos uno puede encontrar una solución de la ecuación, de esta ecuación homogénea, de esta manera. Como ya recalcaba, al conocer una solución de la ecuación homogénea, uno en principio puede encontrar una segunda solución, y teniendo ya este conjunto linealmente independiente de dos soluciones, tiene uno una manera de expresar la solución general de la ecuación inhomogénea. Entonces, aquí el punto de partida, aquí el elemento fundamental es poder por lo menos encontrar una solución, y como veremos más adelante, hay condiciones que nos permiten asegurar que dependiendo de cómo sean estos coeficientes P y Q, vamos a poder encontrar por lo menos una solución mediante esta técnica. Entonces, vamos a comenzar ya de lleno a ver cómo funciona. De hecho, aquí como un comentario de carácter histórico, primero las ecuaciones diferenciales comenzaron a estudiarse, a desarrollarse, a aplicarse, tan pronto como el cálculo diferencial se estableció. Es decir, después de los trabajos iniciales de Newton y Leibniz, en donde el cálculo comenzó a desarrollarse de una manera más amplia. Hay que también recalcar que pues no precisamente con Newton y con Leibniz se inició el desarrollo del cálculo infinitesimal, como se llamaba entonces, sino que bueno, muchas de estas ideas ya venían, por ejemplo, de Fermat, prácticamente medio siglo antes que Newton y Leibniz, pero ya el cálculo más o menos como lo conocemos ahora data pues de los trabajos de Newton y Leibniz, aunque en aquellos tiempos pues no existía la formalidad que hoy conocemos, estas ideas de, por ejemplo, entender en forma precisa la convergencia y demás, los límites, todo esto, pues son cosas que fueron desarrollándose muy lentamente, pero tan pronto como el cálculo comenzó a desarrollarse, como decía, las ecuaciones diferenciales comenzaron a desarrollarse también, y esta técnica de resolver ecuaciones mediante series, pues ya el mismo Newton, Leibniz, Euler, los Bernoulli las comenzaron a aplicar alrededor del año 1700. El entendimiento más profundo de lo que se está haciendo, pues más bien se obtuvo en el siglo XIX, pero para entender cómo funciona el método, pues como decía, no necesitamos preocuparnos tanto por estos detalles precisos, rigurosos, acerca de la convergencia de las series, sino que podemos ver en forma pues muy ingenua, muy simple, qué es lo que se necesita para
resolver una ecuación de esta manera. Aquí solamente agrego que para conocer el intervalo donde una serie es convergente, lo que se puede hacer es utilizar el siguiente resultado de la teoría de las series infinitas. Lo que uno sabe al estudiar una serie, si uno tiene, por ejemplo, una serie de la forma la suma de u sub n desde n igual a 0 hasta infinito, por ejemplo, entonces una serie así. Noten que en este caso no estoy suponiendo que tengamos una variable x. Aquí la diferencia entre una serie como esta y esta otra es que aquí la x es una variable. Aquí voy a suponer que tenemos una serie formada por términos que son simplemente números reales, por ejemplo. Entonces, lo que se sabe, decía, de la teoría acerca de series es que si uno se fija en el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de un más 1 entre un, es decir, uno se fija en la relación entre términos consecutivos de esta serie. Entonces, si el límite existe y, por ejemplo, le llamamos L mayúscula, entonces lo que ocurre es que la serie es convergente si L es menor que 1 y la serie es divergente si la L es mayor que 1. Entonces, ese es el criterio que se conoce como el criterio de la razón, que pues resulta bastante simple de aplicar, bastante práctico. Y en el caso de una serie de potencias, entonces lo que tenemos que hacer es fijarnos en el límite cuando n tiende a infinito del cociente de dos términos consecutivos de la serie, que en este caso serían a n más 1 a la x n más 1 entre a n por x a la n. Entonces, en este caso, esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de a n más 1 entre a n por x. Entonces, si queremos que la serie sea convergente, pues lo que podemos hacer es exigir que esto sea menor que 1, y eso entonces nos dice que se necesita que x en valor absoluto, vean ustedes, tiene que ser menor que 1 sobre el límite de an más 1 sobre an cuando n tiende a infinito. Entonces, este último valor que tenemos aquí lo podemos llamar R mayúscula. Aquí lo único que estoy haciendo es, de esta expresión, como el límite tiene que ver con la n y esta x ya no depende de n, lo podemos sacar de aquí, suponiendo que el límite que lo multiplica existe. Entonces, de aquí, pues, pasando este límite al lado contrario, tenemos esta condición, y gráficamente lo que esto significa es que la x va a estar justamente en este intervalo, en esta vecindad. El radio entonces se puede calcular de esta forma, simplemente conociendo la relación entre los coeficientes. Ahorita en unos minutos vamos a ver un ejemplo de cómo trabaja esto para ir viendo cómo se aplica en la práctica. Y el primer ejemplo que vamos a ver va a ser un ejemplo muy sencillo, en donde vamos a considerar no una ecuación de segundo orden lineal y homogénea como la que finalmente queremos resolver y que está aquí, sino que vamos a comenzar con un ejemplo mucho más simple, en donde ya tenemos una manera de encontrar la solución que correspondería a una ecuación lineal de primer orden. Entonces, para simplemente ilustrar cómo funciona todo esto, vamos a comenzar con un caso así de simple. Y un ejemplo muy sencillo sería, digamos, y' igual a 2y. Entonces, esto que está aquí es una ecuación lineal y homogénea de primer orden, y de hecho la podemos resolver fácilmente aprovechando que se pueden separar variables. Vean que esta ecuación se puede escribir como dy en dx igual a 2y, y uno puede separar variables quedando dy sobre y igual a 2dx. Uno posteriormente integra, como ya hemos hecho en muchos ejemplos previamente. Entonces, del lado izquierdo lo que nos queda es que el logaritmo de y
tiene que ser igual a 2 por x más una constante. Y entonces, tomando exponenciales, eso nos lleva a que el valor absoluto de y es igual a e a la 2x más c, o sea, e a la c por e a la 2x. Y de aquí ahora, quitando las barras de valor absoluto, esto quiere decir que la y es más menos e a la c, que aquí lo pongo entre paréntesis, por e a la 2x. El paréntesis no es necesario, simplemente lo escribo así para que quede claro que aquí tenemos una cantidad que es constante. La exponencial de una constante es otra constante. La exponencial, recuerden, solamente toma valores mayores que 0, pero ya con este más menos lo que vamos a tener es que lo que está dentro del paréntesis es una constante que puede ser positiva o negativa. Entonces el resultado final se puede escribir de esta otra manera, una constante por e a la 2x. La exponencial, como dije, no toma el valor 0. Si ustedes recuerdan la gráfica de la exponencial, es algo más o menos de esta forma, que nunca se hace 0, pero uno puede ver que si la constante que aquí aparece al final vale 0, la solución que se obtiene sigue teniendo sentido. Si la constante k vale 0, la y es idénticamente 0, y si la y es idénticamente 0, por ser una constante, su derivada vale 0, y la ecuación se satisface. Entonces, independientemente de dónde se obtuvo esta constante, de todas maneras aquí esta constante puede ser 0, y de hecho esto representaría la solución general de esta ecuación, en donde hay una constante arbitraria como corresponde para el caso de una ecuación de primer orden. Vamos a ver cómo se resolvería esta misma ecuación, pero ahora utilizando las series. Entonces aquí, bueno, trazo esta línea divisoria y ahora vamos a ver cómo resolver esta ecuación, pero proponiendo una solución que vamos a escribir en la forma de una serie infinita, donde estos a sub n son una infinidad de constantes que queremos determinar. Bien, entonces la primera derivada, como ya mencionaba, se puede calcular derivando término a término la serie, como si fuera un polinomio común y corriente. Y, insisto, esto va a ser válido siempre y cuando estemos en el intervalo donde esta serie sea convergente. El problema es que mientras no tengamos en forma explícita cuáles son los coeficientes a sub n, no podemos determinar todavía cuál sería el radio de esa vecindad donde la solución va a tener sentido, es decir, la serie va a ser convergente. Entonces, ahorita por lo pronto, pues estamos un tanto en el aire proponiendo una solución que esperamos que sea convergente en alguna vecindad de radio R, y dejamos para después el determinar cuál es esa vecindad. Ahorita por lo pronto simplemente estamos confiando en que algo se va a poder obtener de esta manera. Entonces, como decía, la derivada va a corresponder a una serie también, que sería n por a sub n por x a la n menos 1. Aquí la suma sigue comenzando desde 0 y yendo hasta infinito, digamos. Otra vez, insisto, una serie no es una suma infinita, es el límite de sumas parciales. Y aquí podemos ver que el primer término de esta nueva serie desaparece, porque cuando la n vale 0 tendríamos aquí un 0. Eso quiere decir que tendríamos aquí la posibilidad de iniciar esta serie en n igual a 1, pero si incluimos aquí el término con n igual a 0 no va a pasar nada. De todas maneras, la suma es lo mismo, comenzando desde 0 o desde 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues algo muy parecido a lo que vimos antes en muchas otras ocasiones. Una vez que uno propone una solución, entonces uno sustituye en la ecuación para ver qué nos dice la ecuación que queremos satisfacer. Entonces, en este caso, lo que queremos es que la y', o sea, esta serie de n por an por x a la n menos 1, queremos que sea igual a 2 veces la y. Aquí lo que estoy haciendo es sustituir esta expresión para la y en la ecuación que queremos satisfacer. Y lo que queda entonces es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de a n x a la n.
Lo que conviene hacer ahora es un ligero cambio en la suma de la izquierda para que las dos expresiones se puedan comparar más fácilmente. Es decir, voy a cambiar el nombre de la variable de suma. Aquí, por ejemplo, en la suma de la izquierda, en la serie de la izquierda más bien, voy a tomar una nueva variable m que sea n-1. Entonces, con ese cambio de variable, algo muy similar a lo que hacemos cuando cambiamos variables en integrales. Vamos a ver qué es lo que ocurriría. Bueno, lo que vamos a tener de este lado es ahora la serie que, veamos, cuando la n vale 0, la m valdría -1. Sí, pero ya mencioné previamente que en esta serie podemos comenzar desde 1 sin que eso cause ningún problema porque el término con n igual a 0 desaparece. Entonces, si yo comienzo en realidad desde 1, no hay diferencia con lo que teníamos antes, y eso en cambio me ayuda porque cuando la n vale 1, la m vale 0, entonces comenzaríamos desde 0, y cuando la n se va a infinito, la m también se va a infinito. ¿Qué más? Bueno, el coeficiente que viene enseguida es la n, pero la n es m más 1, entonces tendríamos aquí m más 1 por a sub n, pero a sub m significa a sub m más 1 por x a la m. Entonces, haciendo este cambio de variable en esta serie, esto que aquí teníamos se expresa ahora de esta forma. En el lado derecho podemos, por ejemplo, hacer algo similar, solamente que aquí lo que me conviene hacer es simplemente a la n llamarle m. Entonces, es decir, es un cambio de variable que no cambia nada. Lo único que cambia es el nombre. Entonces, en lugar de la n pongo una m. Entonces aquí va a quedar a sub m x a la m. Ese cambio que no hace ninguna diferencia. ¿Por qué lo hago si no hace ninguna diferencia? Bueno, lo que quiero es que ahora de ambos lados en estas dos series tengamos exactamente la misma variable con el mismo exponente. Si ustedes gustan, lo que podemos hacer ahora es juntar estas dos series en una. Entonces esto equivale a que la suma desde m igual a 0 hasta infinito de m más 1 por a sub m más 1 menos 2 a sub m x a la m igual a 0. Entonces eso es lo que ocurre si reunimos del lado izquierdo las dos series, las juntamos en una sola. Y aquí precisamente ayuda el hecho de que tenemos el mismo exponente para la x. Entonces esto es lo que queda. Y lo que vamos a utilizar ahora es un punto que no había comentado antes. Y es el hecho de que cuando una función tiene una expresión en serie, esa expresión es única. Ok, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, vean, del lado derecho lo que tengo es una función que es idénticamente 0. O sea, este 0 que está aquí es la función 0, es la función cuya gráfica sería una recta que coincide con el eje x. Entonces, esa función constante, que constantemente vale 0, pues se puede expresar obviamente como 0 por x a la m. Es decir, aquí lo escribo una sola vez porque ya en lo que sigue sería exactamente la misma situación. Si yo escribo 0 por x a la m, y aquí la m va desde 0 hasta infinito, vean ustedes que pues la suma de esta serie, más bien del lado derecho, pues va a ser idénticamente 0 justamente. Pero la unicidad de una expresión en serie me lleva a la conclusión de que para que efectivamente esta función de la izquierda sea la función 0, estos coeficientes tienen que ser todos y cada uno 0. Entonces eso nos da una infinidad de ecuaciones algebraicas que lo que nos dicen es que m más 1 por a sub m más 1 tiene que ser igual a 2 veces a sub m. Y esa es aquí la relación que resulta aquí de interés. Y es exactamente lo mismo que desde aquí antes podíamos haber intuido.
que para que estas dos series sean iguales, los coeficientes de x a la m en los dos lados tienen que coincidir. Entonces aquí lo único que hice fue llegar a esa conclusión con un poquito más de detalle, mencionando pues este hecho de que el desarrollo en serie de una función es único. Entonces, gracias a esa unicidad es que tenemos esta relación de recurrencia, como en algunas ocasiones se le llama. Esta que está aquí no es una igualdad como parece, sino en realidad es una infinidad de igualdades. Es decir, esto va a ser cierto para m igual a 0, 1, 2, etc. Entonces, por ejemplo, cuando la m vale 0, esto me dice que 0 más 1, o sea 1, por a1, entonces vamos a tener que a1 sería igual a 2 veces a0. Eso es lo que tendríamos en el caso particular en que la m vale 0. Eso es lo que dice esta ecuación. Pero aquí también podemos ver qué pasa cuando la m vale 1. Si la m vale 1, aquí vamos a tener 2 a sub 2. Entonces tendríamos que 2 veces a sub 2 sería igual a 2 veces, que es el factor que está aquí, por a sub 1. Después, cuando la m vale 2, del lado izquierdo, 2 más 1 es 3, entonces tendríamos que 3 a 3, 3 veces a 3 es igual a 2 veces. Vean que mientras que del lado izquierdo el coeficiente va variando, si la m vale 0, 1, 2, etc., esta suma pues vale respectivamente 1, 2, 3, etc. 1, 2, 3, aquí va creciendo, pero del lado derecho el coeficiente siempre es el mismo, 2. Entonces, esta ecuación viene de aquí, tomando el valor m igual a 0. La segunda línea viene de aquí, tomando m igual a 1. La siguiente línea, que es la que estamos aquí terminando, se obtiene de esta ecuación general, tomando m igual a 2. Entonces, del lado derecho vamos a tener a sub 2, y así podemos continuar. Pero se ve fácilmente qué es lo que va a ocurrir en forma general. De hecho, de la primera ecuación, pues podemos ver que a1 está determinado por a0. Y sustituyendo ese resultado en la segunda línea, lo que tenemos es que a sub 2, vean ustedes que el coeficiente 2 desaparece, a sub 2 es lo mismo que a sub 1, pero a sub 1 es 2 veces a sub 0. Si ese resultado ahora lo sustituimos en la ecuación que sigue, a sub 3, vean ustedes, es 2 tercios de a sub 2, o sea, 2 tercios de 2 veces a sub 0, o sea, 4 tercios de a0. La siguiente ecuación, conviene aquí escribirla, lo que nos diría es que, aquí borro estos puntitos, la siguiente que ya no habíamos escrito, pero ahora la escribo, me dice que 4a4 es igual a 2a3, 5a5 es igual a 2a4, y bueno, de nuevo se puede ver con facilidad qué es lo que va a ocurrir en los casos que vendrían después. Entonces, ¿eso qué me dice? Pues que a sub 4, por ejemplo, que es la que viene a continuación de esta ecuación, es 2 cuartos de a sub 3, o sea, 2 cuartos, que es un medio por supuesto, de 4 tercios de a0, o sea, 2 tercios de a0. La siguiente línea me dice que a5 es 2 quintos de a4, o sea, 2 quintos de 2 tercios de a0, o sea, 4 sobre 15 a sub 0. Y lo que debe de resultar claro es que todos los coeficientes a sub 1, a sub 2, a sub 3, posteriores a sub 0, están dados en función de a sub 0. Aquí la única que no podemos calcular es a sub 0, sino que estas ecuaciones nos determinan los coeficientes que siguen en la serie en función de a sub 0. Y eso no debe de resultar extraño, porque ya sabemos, y aquí lo vimos anteriormente, ya sabemos que la solución general de una ecuación como esta tiene que contener una constante arbitraria. El papel de esta constante arbitraria precisamente lo va a tener la a sub 0, como vamos a ver enseguida. Entonces, lo que podemos escribir ahora con todos estos resultados, es decir, ya aquí vamos encontrando
a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5. Entonces esos coeficientes los podemos sustituir en la propuesta que se hizo en un inicio. Entonces, escribiendo las cosas de una manera no muy formal, porque insisto, una serie no es una suma infinita, es el límite de sumas finitas, pero para lo que nos interesa aquí, esto sería suficientemente útil. Entonces tendríamos a sub 0 por x a la 0, que es 1, más a sub 1 por x, más a sub 2 por x cuadrada, más a sub 3 por x cúbica. Esa es la serie que habíamos propuesto. Insisto, en realidad no es que vayamos en algún momento a calcular una suma infinita, pero bueno, esto ayuda a darnos una idea de qué es lo que estamos obteniendo. Entonces, esto es igual a sub 0, a sub 1, vimos, es 2 a sub 0, aquí está en la parte de arriba, entonces tendríamos más 2 a sub 0 por x, después viene a sub 2, pero a sub 2 es 2 a sub 0, y eso multiplica x cuadrada. Después viene a sub 3, pero eso es 4 tercios de a0, y eso va a multiplicar a x cúbica. El siguiente término sería a sub 4, que son 2 tercios de a sub 0, y eso va a multiplicar a x cuarta, y así podemos continuar. Vean entonces que este a sub 0 se puede factorizar, y entonces lo que nos queda es 1 más 2x más, y ahora lo que voy a hacer de una manera, pues, ¿qué podríamos decir? Quizá no plenamente justificada de acuerdo a lo que hemos visto hasta este momento, pero resulta conveniente escribir el siguiente término de esta forma, como 2x al cuadrado sobre 2. El siguiente término sería 2x al cubo. Vean que 2x al cubo sería 8x cúbica, entonces aquí tendríamos como denominador un 6. El siguiente término se puede escribir como 2x a la cuarta. 2 a la cuarta es 16, entonces para tener un 16 tengo que multiplicar el numerador y denominador por un 8. Entonces aquí tendríamos un 8 por 3, 24. Y así continuaríamos. La razón para escribir las cosas de esa forma, ahorita lo podemos verificar. Bueno, de hecho, conviene aquí regresarnos un poquito. Este primer término tiene como denominador el factorial de 1. El siguiente es el factorial de 2. El que sigue, el denominador que sigue, es el factorial de 3. El que viene después en el denominador es el factorial de 4. Vean ustedes, 4 factoriales, 4 por 3 por 2 por 1, y eso da justamente 24. Y uno puede convencerse de que esto continúa con esta regularidad. El siguiente término sería 2x a la quinta sobre 5 factorial, etc. De tal forma que lo que hemos obtenido se puede ahora escribir de una manera compacta de esta otra manera, como la suma de 0 a infinito de 2x a la n sobre n factorial. Vean que justamente cuando la n vale 0, aquí tendríamos 2x a la 0, que por definición es 1. El factorial de 0 también por definición es 1, o sea que el primer término de la serie coincide con este 1. El siguiente, cuando la n vale 1, es justamente 2x a la 1 sobre 1 factorial, etc. Entonces, esta serie infinita corresponde a esta serie que aquí tenemos. Entonces, la serie que representa la solución general de la ecuación que aquí estamos resolviendo, aquí voy a reducir la escala para que se alcance a apreciar, muy reducida, pero bueno, aquí esta es la ecuación que teníamos en un inicio, y aquí tenemos la expresión en serie para su solución. Entonces hay varias cosas que podemos verificar en todo esto. Por ejemplo, uno puede ver si efectivamente los coeficientes que aquí hemos propuesto son los que corresponden a esta relación de recurrencia. Lo que aquí estoy suponiendo es que el coeficiente a sub n
sería 2 a la n sobre n factorial. Vean que aquí en la serie original, el coeficiente de x a la n es lo que hemos llamado a sub n. Y en la serie que aquí hemos obtenido, el coeficiente de x a la n pues sería 2 a la n sobre n factorial. Y lo que uno puede confirmar es que esta expresión satisface justamente la relación de recurrencia que obtuvimos antes. Es decir, aquí uno tendría la duda de si lo que hemos encontrado en los primeros términos de la serie en realidad es válido en general. Bueno, ya aquí podemos sospechar que esto es cierto, y tal como se hace cuando uno demuestra algo por inducción, uno puede partir de una cierta sospecha y ver si efectivamente se satisface lo que uno quiere probar. Entonces aquí, por ejemplo, podemos convencernos de que esta expresión satisface esta relación. Vamos a verlo. Lo que tendríamos es que m más 1 por a sub m más 1, pero a sub m más 1 sería 2 a la m más 1 entre m más 1 factorial. Y lo que quiero revisar es si eso es lo mismo que 2 veces a sub m, pero a sub m sería 2 a la m sobre m factorial. Entonces, vean ustedes dos cosas. Por una parte, 2 por 2 a la m es lo mismo que 2 a la m más 1. Entonces, esta potencia de 2 es lo mismo que aquí tenemos del lado derecho. Y por otro lado, debido a las propiedades del factorial, m más 1 factorial es m más 1 por m factorial. El m más 1 se puede cancelar y lo único que queda de este cociente de la izquierda es 1 sobre m factorial, que es lo que tenemos a la derecha. O sea, aquí estamos confirmando que lo que uno sospecha aquí previamente es efectivamente cierto. Esta sería la solución general de esta relación de recurrencia. Ese es un punto. El otro punto es que, como dije antes, es importante saber si la solución que estamos proponiendo tiene validez no solamente en el origen. Ya mencionaba que cualquier serie de potencias en x igual a 0, cualquier serie de potencias como esta, en x igual a 0 no va a tener ningún problema, porque en ese caso no tendríamos una sucesión infinita, sino que tendríamos un solo término para ese caso especial. Entonces, lo que podemos hacer es, en este ejemplo, buscar cuál sería el radio de convergencia de esta serie. Entonces, como ya mencioné antes, el radio de convergencia se obtiene mediante esta fórmula que tenemos aquí a la vista. Lo que tengo que hacer es fijarme en el inverso del límite de este cociente, y si ese límite existe, eso nos va a definir el radio de convergencia de la serie. Bien, entonces como ya tenemos la expresión para a sub n, aquí lo voy a hacer a la derecha para que se alcance a ver. Entonces lo que voy a hacer es calcular 1 entre el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n, pero eso es lo mismo que 1 entre el límite cuando n tiende a infinito de, vamos a ver qué cosa es lo que necesitamos. La a sub n, recuerden, es 2 a la n sobre n factorial, así es de que en este caso a n más 1 sería esto que aquí escribo, sería 2 a la n más 1 sobre n más 1 factorial, mientras que a sub n es 2 a la n entre n factorial. Entonces lo escribo así para que se pueda ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces ahora simplifico la fracción compuesta que aquí tenemos, y lo que podemos ver es que de las potencias de 2 solamente nos queda un 2, mientras que otra vez utilizando las propiedades del factorial, lo que vamos a tener nada más es un n más 1 en el denominador, y cuando la n tiende a infinito, pues podemos ver que el límite que aparece aquí en el denominador es 0, lo cual quiere decir que,
bueno, interpretándolo de una manera simplificada, en este caso el radio de convergencia sería infinito. Eso quiere decir que esta serie de potencias que aquí hemos propuesto y que aquí finalmente hemos hallado, ya en forma concreta, esta que está aquí, converge, tiene sentido para cualquier x en toda la recta real. Bien, ahora, en el caso que, bueno, en la forma como se había resuelto antes, habíamos encontrado que la solución general de esta ecuación diferencial era una constante por e a la 2x. Y esta constante tiene que ver justamente con el valor, es el valor de y cuando la x vale 0. Vean que si la x vale 0, entonces e a la 0 es 1. Entonces esta acá, esta constante, es el valor de y en x igual a 0. Entonces, si todo anda bien, para que haya consistencia, entonces la solución que aquí tenemos precisamente tiene que ser justamente lo que encontramos allá arriba. Entonces, cuando la x vale 0, aquí, bueno, regreso al color negro. Cuando la x vale 0, la y sería simplemente a sub 0. Vean que si la x vale 0, vamos a tener aquí 0, 0, 0, 0, 0. Y las sumas parciales van a ser siempre 1. El límite de eso es 1. Entonces, cuando la x vale 0, la y vale a sub 0. Pero eso entonces tiene que ser lo mismo que la k mayúscula que teníamos antes. Y por lo tanto, eso implica que la serie que aquí obtuvimos, 2x a la n sobre n factorial, tiene que ser e a la 2x. Aquí explico qué es lo que está ocurriendo. Entonces vean, la y que aquí obtuvimos es a sub 0 por esta serie. Pero a sub 0 es lo mismo que k. Pero la solución de la ecuación era k por e a la 2x. Entonces esto tiene que ser e a la 2x. Y entonces eso nos dice que la exponencial se puede desarrollar mediante esta serie. Es decir, la exponencial se puede representar a través de una serie que afortunadamente converge para todos los valores de x. Uno puede convencerse que e a cualquier valor de x es la serie desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. En este caso particular, el argumento de la exponencial es 2x y por eso aquí aparece 2x en lugar de la x. Pero este es un desarrollo bastante útil que se puede emplear para representar a la exponencial. De hecho, ustedes pueden ver que si uno deriva esta serie, uno regresa a la misma función que teníamos antes utilizando las propiedades del factorial. Entonces, espero que este primer ejemplo sea suficientemente claro para que se entienda cuál es la idea del método. Y en la siguiente lección vamos a ver más ejemplos de ecuaciones de primer orden y vamos a pasar enseguida a tratar también ecuaciones de segundo orden. Pero bueno, espero que este primer acercamiento al método de series sea suficientemente claro para que vean ustedes cómo se aplica. Y de cualquier manera, en las siguientes lecciones vamos a concentrarnos en ver ejemplos de la aplicación de este método. Lo que se puede decir, para terminar en forma abreviada, es que en este método uno propone una serie en donde aparecen ciertos coeficientes desconocidos. La serie suponemos que va a ser convergente en un cierto intervalo cuyo tamaño no conocemos a priori, pero estos coeficientes se determinan a partir de una cierta relación de recurrencia que en algunos casos puede resultar sencillo resolver en general. Aquí en este caso, muy simple, pudimos encontrar, como ya vimos, la solución de esta relación de recurrencia y entonces podemos encontrar cuál es la serie que representa la solución de la ecuación. Y en este caso esa serie converge para toda la recta real. Y este ejemplo es muy afortunado porque la serie que aquí obtenemos se puede identificar como una función pues que conocemos muy bien.
no siempre vamos a tener todas estas coincidencias. En algunas ocasiones las relaciones de recurrencia no las vamos a poder resolver en general, no vamos a poder encontrar una formulita que nos dé todas las soluciones de esta relación, y aún en aquellos casos en donde sí podamos encontrar los coeficientes, puede que la serie que se obtenga no se pueda relacionar con alguna función elemental o combinaciones de ellas que ya conozcamos. Entonces, este ejemplo, por supuesto, es un ejemplo muy sencillo para darnos confianza, pero vamos a ver más adelante que las cosas no son siempre así de simples, lo cual tampoco es un obstáculo. Vamos a ver que aun si una solución se deja indicada a través de una serie, eso puede ser suficientemente útil para muchísimos propósitos, y eso es lo que finalmente uno tiene que aprovechar en muchos problemas que, como ya decía, aparecen, por ejemplo, dentro de la física. Entonces, con esto quiero concluir esta lección y bueno, vamos a continuar en las que siguen con algunos ejemplos más. Gracias.